Muchas gracias, presidente. Ahora, pues, otro de los temas que trata integración social es el tema del embarazo a temprana edad, que es un evento de alto impacto en la salud pública, no solo por un mayor riesgo de mortalidad materno-perinatal, sino por los impactos directos que genera sobre la niña y adolescente que queda embarazada. Estos embarazos alteran completamente su vida y llevan a la deserción escolar, inadecuadas condiciones laborales en las que prevalece el trabajo informal, inadecuadas redes de apoyo y además discriminación en diferentes ámbitos sociales. También, según Salud Data, se asocian a una baja movilidad social, conocida como la trampa de pobreza. Aunque es necesario mencionar que las condiciones sociales, económicas y culturales de adolescentes y jóvenes son las principales causas de las maternidades y paternidades tempranas, porque convierten a este fenómeno en un proyecto de vida para adolescentes y jóvenes por falta de oportunidades. Cuando hablamos de maternidad y paternidad temprana, encontramos un marco legal bastante amplio. Solo en la Constitución hay 8 artículos. También está la Ley 115 de 1994, que es la Ley General de Educación, y la Ley 1620 de 2013, por la cual se crea el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio de los Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de Violencia Escolar. Tenemos además la Ley 1029 de 2006, la Ley 1146 de 2007, en sus artículos 2 y 14. Y seguimos. La Política Nacional de Infancia y Adolescencia de 2018 a 2030, la Agenda de Salud Sostenible para las Américas 2018-2030, el Acuerdo 739 de 2019 del Consejo de Bogotá, por el cual se implementan herramientas digitales de información, orientación y comunicación para promover el bienestar de los niños, niñas y adolescentes del Distrito Capital, y el Plan Distrital de Desarrollo del 2020-2024, por supuesto. Como atención distrital a la problemática descrita en el marco de las acciones vigentes, el Acuerdo 761 de 2020 del Consejo de Bogotá formuló el proyecto de inversión 7753, Prevención de la Maternidad y Paternidad Temprana. Este proyecto, liderado por la Secretaría de Integración Social, busca promover el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos mediante espacios educativos y culturales para disminuir la maternidad y paternidad temprana de Bogotá. El proyecto aporta a la reducción de nacidos vivos en mujeres menores de 19 años a través de estrategias y acciones enfocadas en la prevención de maternidad y paternidad tempranas, así como el embarazo en niñas menores de 14 años. Si bien se han realizado varias acciones por parte de la Secretaría de Integración Social, implementando estrategias educativas en articulación con instituciones y entidades públicas y privadas, donde se ha podido atender a 64.229 niños, niñas, adolescentes, jóvenes y a sus familias, preocupa que al revisar el Observatorio de Convivencia Escolar emitido por la Secretaría de Educación en noviembre de 2023, no ha habido grandes avances desde el 2020, como se ve en la gráfica que aparece en la presentación. Aparentemente se tendría hasta este año una proyección para la prevención y atención de la maternidad y paternidad temprana, pero a pesar del planteamiento de proyección de inversión, metas y presupuestos asociados, los resultados no son alentadores. Podría decirse que estamos casi como en el 2020. Además, se puede citar elementos que demuestran una falta de articulación en el abordaje de la administración pasada, porque no parece haber coordinación entre las entidades encargadas de esta problemática. Por supuesto, la Secretaría de Integración Social, la Secretaría de Educación y la Secretaría de Salud. Al revisar los avances de las entidades del distrito para la prevención de la maternidad y paternidad temprana, se ve que la mayoría de las entidades no cuentan con metas encaminadas a su reducción, solamente generan acciones indirectas con la Secretaría de Integración Social. Tampoco cuentan con recursos propios para la ejecución de acciones sobre el tema. No se establecen metas claras y los recursos solo provienen directamente de integración social. No hay que dejar de lado la plataforma Sexperto, que según lo manifestado por la Secretaría de Salud, solo es una herramienta virtual para la difusión de información relacionada en temas de salud sexual y reproductiva. No tiene acciones directas para el cumplimiento de este objetivo, ni tampoco participan entidades como la Secretaría de la Mujer ni la Secretaría de Educación. Y lo más preocupante es que en Bogotá siguen ocurriendo embarazos y nacimientos de niñas de 10 a 14 años, a pesar de que está catalogado como un delito sexual contra menores de edad. Y en 2022 hubo 139 nacimientos en niñas con edades entre los 10 y 14 años, una cifra muy preocupante, secretario. Respecto al comportamiento de maternidades y paternidades tempranas en Bogotá, a 2023 se identifican las 4 localidades que presentan el mayor número de reportes. Primero está Ciudad Bolívar, con 13.45%, sigue Bosa con 13.26%, Kennedy con un 11.1% y Usme con 11.73%. Las 4 localidades suman 50% del total de los reportes. Sumando a esto, al revisar el abordaje de la maternidad y paternidad temprana en el contexto escolar,
No existe un verdadero diseño de políticas públicas sobre la educación para la sexualidad en los colegios de la ciudad. No se cuenta con un programa de educación para la sexualidad que contenga un abordaje integral de la maternidad y paternidad en los contextos escolares, ni con indicadores que permitan hacer la planeación, medición y evaluación de un programa socioeducativo de educación para la sexualidad en los colegios de Bogotá. En este punto debemos preguntarnos por la efectividad de la educación sexual en los colegios y el acompañamiento por fuera de estos que el distrito brinda a los jóvenes de la ciudad. La falta de conocimiento, uso de anticonceptivos, matrimonios infantiles y estereotipos de géneros agravan este problema. La ausencia de acceso a programas integrales de educación sexual se vincula con el aumento de situaciones de pobreza, afectando la pervivencia en el sistema educativo, limitando no solo el desarrollo integral de los niños y niñas, sino sus expectativas de vida. Es por esto que la Administración debe buscar acciones para fortalecer en las instituciones educativas el sistema de alerta, junto con el direccionamiento hacia la oferta de servicios que permita la identificación y atención de adolescentes y jóvenes que se encuentran en estado de embarazo, incluyendo los adolescentes y jóvenes que sean padres. Preocupa que al revisar el proyecto del Plan de Desarrollo 2024-2027 solo encontramos una meta asociada con este tema, que dice: coordinar un plan distrital de prevención y atención de violencia y abuso sexual en niñas, niños y adolescentes, con énfasis en violencia en el contexto familiar. ¿Qué podemos concluir? Así como lo ha señalado la veeduría distrital, existe la necesidad de fortalecer la implementación de acciones por parte de las Secretarías Distrital de Integración Social, Salud, Educación y Mujer en las localidades con mayores cifras de nacimiento y hacer un trabajo interinstitucional que tenga en cuenta el análisis especial de estas localidades. También es importante que los colegios cuenten con docentes con formación y experiencia para que lideren y participen en proyectos sobre educación sexual integral. Buscar un abordaje integral de la maternidad y paternidad en los contextos escolares, no solo en el manual de convivencia escolar, sino en los planes de estudios, los proyectos pedagógicos y contar con verdaderos protocolos de atención integral. Dentro de esta integralidad, la Administración Distrital deberá garantizar a los niños, jóvenes y adolescentes el acceso a los servicios de educación sexual y reproductiva, incluida la orientación sobre anticoncepción, pruebas de detección de enfermedades de transmisión sexual y prenatal, y contar con un asesoramiento y apoyo individual y emocional. Sobre todo, empoderar a las niñas, jóvenes y adolescentes para que tomen decisiones informadas sobre su salud, su futuro, sobre la prevención del embarazo no deseado. Muchas gracias y ahora le doy la palabra por un par de minutos a Mariana Sanz de Santa María, fundadora y directora de Poderosas, un emprendimiento social para reforzar el poder de decisión de adolescentes y jóvenes entre los 13 y 20 años en comunidades de mayor grado de vulnerabilidad a través de educación integral para la sexualidad. Muchas gracias. A Jairo no le explicaron qué era el consentimiento ni las formas para regular la rabia y la frustración. Y en noveno, abusó de una compañera de clase. A Yulisa nadie le habló de sexo, ni de placer, ni de anticonceptivos, ni de aborto, solo que cuidado se embarazaba. A sus 14 años tuvo su primer hijo, dejó el colegio, hoy tiene 25, tiene 2 hijos y vive de vender tintos. A Luigi nadie le enseñó que había millones de formas de amar y de ser, y lo discriminaron y acosaron, vivió en depresión y aislado, lo que afectó su desempeño escolar y terminó suicidándose. El costo de no hablar es altísimo. Mucho más que leer y escribir, que claro es importante, lo que necesitamos son estudiantes que puedan tomar decisiones libres e informadas, que sean autónomos y desarrollen proyectos de vida. Y esa es la educación integral para la sexualidad. Pero hemos fallado. A pesar de que tengamos uno de los marcos legales más robustos de Latinoamérica en términos de obligatoriedad de educación sexual, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos acaba de, hace menos de un año, declarar que la educación sexual es un derecho humano autónomo que condiciona que los demás derechos se garanticen, incluyendo los casos que estábamos hablando acá de abuso. Hemos fallado. Llevo 7 años liderando una ONG de educación sexual y tengo 4 puntos para hablar sobre específicamente este proyecto y el abordaje que ha tenido Bogotá frente a la maternidad y la paternidad temprana. Primero, un enfoque equivocado. Seguimos pensando que el enfoque es de prevención de embarazo adolescente o de maternidad temprana en vez de promoción de derechos y de salud sexual y reproductiva. Es un enfoque distinto y cambia todo. Hablar de prevención sigue siendo limitante y miope y desacertado. Esta administración ojalá esté en la vanguardia y hablar de promoción de derechos y de salud sexual y reproductiva, que es un enfoque distinto que además es hoy los lineamientos internacionales de cómo se debe abordar este tema. No más solamente prevención, porque además le pone una carga que es innecesaria a las niñas y termina siendo hasta violenta. 2, y lo dijo Cristina y se sigue hablando, sigue hablándose de desarticulación.
Esto tiene que ver, claro, con salud, con educación, con mujer, con IDRD, con cultura, con desarrollo económico, con clara integración y con planeación, porque esto tiene que ver con proyecto de vida, esto tiene que ver con pensar en cómo voy a ejercer mis derechos y en tomar decisiones. De eso se trata la educación sexual. En administraciones pasadas se logró hacer maravillosamente la articulación, que tuvieron además unos grandes números en administraciones, 2 administraciones pasadas. Que tengan acciones, campañas e intervenciones articuladas, liderado por personas expertas y creativas, que hay muchísimas. Sigue siendo un abordaje corto, porque tomar decisiones sobre nuestro cuerpo y nuestra sexualidad y relacionarnos con otros empieza desde que nacemos, no es solamente para jóvenes. Por eso tiene que hablarse desde primera infancia de educación sexual y en adultez también, y este proyecto sigue pensándose solamente en jóvenes, es corto y llega tarde. Y cuarto, porque sé que tenemos poco tiempo, formación. No hay formación docente frente a esto. Tampoco hemos podido agrandar la planta de orientadores en colegios, que sigue siendo 1 cada 1000, si nos va bien. Si no hay una intencionada y deliberada inversión en formación docente, en profesionales de la salud y en funcionarios, no vamos a lograr tener acciones preventivas, sino solamente reactivas. Gracias.